Al final de esta historia, descubrirás por qué una de las mujeres más poderosas de la fe cristiana moderna jamás permitió que un color específico tocara su piel durante sus cultos. Y cuando sepas cuál era ese color, comprenderás por qué el mismísimo Dios la estaba protegiendo de algo terrible. Pero primero, déjame contarte sobre el día en que Kathryn Kuhlman casi rompió su propia regla. Era 1972, Pittsburgh. El auditorio abarrotado como siempre. Más de 8.000 personas esperando un milagro. Kathryn estaba en su camerino, preparándose para subir al escenario, cuando su ayudante le trajo un atuendo que había sido enviado por una devota. Era hermoso, elegante, perfecto para la ocasión, pero tenía ese color. Kathryn miró el atuendo y su rostro palideció. Sus manos temblaron, no de nerviosismo, de algo mucho más profundo, algo que había aprendido décadas antes. Cuando aún era joven e inexperta en el mundo espiritual, ¿alguna vez has sentido que un color te incomoda sin saber por qué? Como si llevara un peso invisible, una energía que no puedes explicar, pero ¿sientes en tu espíritu? Kathryn sabía exactamente por qué aquel color la perturbaba. Y lo que descubrió sobre ese color cambiará completamente tu percepción sobre cómo el mundo espiritual se conecta con el físico, sobre cómo Dios usa incluso las cosas más simples para protegernos de fuerzas que no comprendemos. Pero para entender por qué Kathryn evitaba ese color, necesitamos volver al principio, al momento en que descubrió que no era solo una cuestión de preferencia personal. Era una cuestión de supervivencia espiritual. Kathryn tenía solo 22 años cuando todo comenzó. Estaba en Denver, realizando una pequeña reunión de oración en una iglesia local. Nada grandioso, quizás 50 personas presentes. Pero aquella noche, algo extraordinario sucedió. Algo que cambiaría no solo su ministerio, sino su propia comprensión sobre cómo el reino de Dios opera en el mundo físico. Durante la oración, una luz comenzó a brillar a su alrededor. No era imaginación. La gente lo veía. Se tomaron fotografías. La luz era real, tangible, casi sólida, y tenía un color específico. Un color que, a partir de ese día, se convertiría en central en toda su vida ministerial. Dorado. Una luz dorada que emanaba directamente de su presencia, especialmente durante los momentos de mayor unción, como si el propio Dios hubiera elegido aquella frecuencia luminosa para manifestar su gloria a través de ella. Y fue exactamente en aquella noche que Kathryn percibió algo extraño. Había una mujer en la congregación que parecía inquieta, agitada, casi agresiva durante la oración. Kathryn notó que vestía ropas de un color específico, el mismo color que, años después, juraría nunca usar durante sus cultos. Cuando Kathryn se acercó a la mujer para orar, algo impactante sucedió. La luz dorada alrededor de Kathryn comenzó a vacilar, a oscilar, como si estuviera siendo interferida por una fuerza contraria. Y la mujer, en vez de recibir la oración con gratitud, comenzó a manifestar algo perturbador. Ella gritó, no de alegría espiritual, de tormento. Y fue en ese momento que Kathryn comprendió. Aquel color no era solo un color, era un portal, una frecuencia que abría puertas a realidades espirituales que ella aún no comprendía completamente. ¿Alguna vez has pensado que los colores no son solo ondas de luz? Que cada frecuencia vibratoria puede afectar no solo nuestros ojos, sino nuestra alma? Que ciertos colores pueden armonizar con lo divino, mientras que otros pueden abrir brechas para lo que no debería estar presente. Kathryn comenzó a estudiar, a investigar, y lo que descubrió sobre ese color específico la hizo tomar una decisión que mantendría por el resto de su vida ministerial. En las escrituras antiguas, este color aparece siempre en contextos específicos, contextos que revelan una dualidad inquietante. Por un lado, representa poder y realeza. Por otro, está asociado al orgullo espiritual y la rebelión contra lo divino. El color rojo. Sí,
Kathryn Kuhlman nunca usaba rojo durante sus cultos. Y ahora entenderás por qué el rojo, en su frecuencia vibratoria específica, resuena con la energía del ego, de la ansia de poder, del deseo de poder que no viene de Dios, sino del propio hombre. Y cuando alguien está canalizando la presencia divina, como Kathryn lo hacía, usar rojo sería como crear una interferencia espiritual. Imagina intentar sintonizar una estación de radio celestial mientras otra frecuencia, más terrenal y egoica, disputa el mismo canal. Pero hay más, mucho más. Kathryn descubrió que el rojo no solo interfería en su conexión con lo divino, literalmente atraía presencias espirituales que no eran bienvenidas en sus cultos, entidades que se alimentaban del orgullo humano, que se fortalecían con la energía de la ambición personal. Y tenía pruebas de ello. Durante los años siguientes, Kathryn comenzó a observar un patrón inquietante. Siempre que alguien vestido de rojo estaba presente en sus reuniones, las manifestaciones espirituales se volvían confusas, mezcladas, como si dos frecuencias espirituales opuestas estuvieran compitiendo por el mismo espacio. Personas que debían recibir sanación terminaban más agitadas. Oraciones que debían traer paz generaban inquietud, y la luz dorada que normalmente la rodeaba se volvía inestable, oscilante. Fue entonces que tomó la decisión más radical de su carrera ministerial. No solo ella misma evitaría el rojo, orientar a su equipo a hacer lo mismo. Y, siempre que fuera posible, pedir discretamente a las personas que llegaran vestidas de rojo que se cubrieran o cambiaran de ropa antes de que el culto comenzara. Puedes pensar que esto es superstición, pero considera esto. Si Dios creó la luz y sus frecuencias, si Él es el autor de los colores y sus vibraciones, ¿no tendría sentido que ciertos colores pudieran interferir en nuestra conexión con Él? Kathryn no era supersticiosa, era espiritualmente inteligente, y los resultados hablaban por sí solos. En los cultos donde el rojo estaba ausente, las manifestaciones de sanación eran más intensas, más puras, más claramente divinas. La presencia de Dios fluía sin interferencia, como una sinfonía celestial tocando en perfecta armonía. Pero el descubrimiento más impresionante aún estaba por llegar. En 1975, durante un culto en Los Ángeles, algo extraordinario sucedió que confirmaría definitivamente por qué Kathryn había tomado la decisión correcta sobre el rojo. Una mujer llegó al culto vistiendo un vestido rojo vibrante. Había viajado más de 1000 kilómetros específicamente para recibir oración de Kathryn. Estaba desesperada. Su hijo de 8 años había sido diagnosticado con leucemia. Los médicos le habían dado solo unas semanas de vida. Cuando Kathryn la vio, sintió compasión inmediata, pero también sintió algo más, una resistencia espiritual, como si un muro invisible se estuviera formando entre ella y la mujer. Kathryn intentó orar. La luz dorada comenzó a manifestarse a su alrededor, como siempre, pero cuando se acercó a la mujer de rojo, la luz, literalmente, se retrajo, como si estuviera siendo repelida por una fuerza opuesta. La mujer lo notó. Las personas alrededor lo notaron. Algo estaba impidiendo que la oración fluyera naturalmente. Fue entonces que Kathryn hizo algo que nunca había hecho públicamente antes. Paró la oración, le pidió a la mujer que se quitara el abrigo rojo que llevaba y explicó, ante toda la congregación, por qué aquello era necesario. El rojo, dijo, no era solo un color, era una frecuencia que interfería con la pureza de la conexión espiritual. Era como intentar conectar un aparato eléctrico sensible, mientras otro equipo, en la misma frecuencia, creaba interferencia en el ambiente. La mujer, inicialmente vacilante, decidió confiar. Se quitó el abrigo rojo y se lo entregó a una amiga. Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Inmediatamente, la luz dorada alrededor de Kathryn se intensificó. No solo volvió a la normalidad, se volvió más brillante que nunca, como si una represa espiritual hubiera sido removida y ahora la presencia divina pudiera fluir libremente. Kathryn puso sus manos sobre la mujer
y oró. La oración fue diferente, más profunda, más poderosa. La mujer cayó al suelo, pero no se desmayó. Estaba consciente, pero completamente tomada por una paz sobrenatural. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. La mujer se levantó y dijo que había recibido una visión. En su visión, vio a su hijo en el hospital, pero él ya no estaba enfermo. Estaba jugando, sonriendo, completamente curado. Cuando llamó al hospital esa misma noche, los médicos confirmaron lo imposible. Los exámenes mostraban que la leucemia había desaparecido completamente, sin explicación médica, como si nunca hubiera existido. El niño vivió, creció, se convirtió en un adulto sano. Y todo porque su madre permitió que una barrera espiritual, simbolizada por el color rojo, fuera removida. Ahora usted puede estar preguntándose, ¿por qué exactamente el rojo creaba esa interferencia? La respuesta está en la propia naturaleza del color y en lo que representa en el reino espiritual. El rojo es el color de la sangre, de la pasión humana, del fuego terrenal. Es el color más cercano a la energía física, material, densa. Cuando alguien está canalizando la presencia divina, que es energía pura, espiritual, elevada, el rojo funciona como un ancla que jala esa energía de vuelta al plano material. Es como intentar elevar un globo, mientras alguien sostiene una cuerda atada a él. Catherine comprendió que su misión era ser un canal puro para la manifestación divina, y cualquier cosa que pudiera contaminar o interferir en ese canal necesitaba ser evitada. Pero hay aún un nivel más profundo en esta revelación. El rojo también representa, en el mundo espiritual, la energía del orgullo, de Asa, la voluntad personal impuesta sobre la voluntad divina, del deseo humano compitiendo con el deseo de Dios. Y cuando usted está orando por milagros, cuando está pidiendo que la voluntad divina se manifieste en la tierra, tener la energía del orgullo presente es como intentar sintonizar dos estaciones de radio al mismo tiempo. El resultado es solo estática y confusión. Catherine lo sabía intuitivamente, y por eso tomó la decisión consciente de eliminar esa interferencia de su vida ministerial. ¿Has notado cómo ciertos colores lo hacen sentir de forma diferente? Cómo el azul lo calma, el verde lo equilibra, el blanco lo purifica. Esto no es coincidencia. Es la respuesta natural de su espíritu a las diferentes frecuencias vibratorias de los colores. Y si los colores afectan nuestra alma, imagine cómo pueden afectar nuestra conexión con lo divino. Catherine no estaba simplemente evitando un color, estaba creando un ambiente espiritualmente optimizado para que los milagros pudieran suceder con mayor facilidad y pureza. Y funcionó. Durante décadas, sus cultos fueron marcados por sanaciones extraordinarias, manifestaciones divinas poderosas y una presencia espiritual que pocos lograron igualar. Todo porque ella comprendió que hasta algo aparentemente simple como el color de una ropa puede influir profundamente en nuestra conexión con lo sagrado. Pero aún no he terminado de contarles esta historia, porque lo que sucedió en los últimos años de vida de Catherine va a revelar una dimensión aún más profunda sobre el poder de los colores y su influencia en el mundo espiritual. Pare por un momento, respire profundo, sienta el peso de lo que usted acaba de descubrir sobre una de las figuras más poderosas de la fe moderna, porque lo que voy a revelarle ahora va a cambiar completamente su comprensión sobre cómo el mundo invisible opera a través de símbolos que vemos todos los días. Era 1976. Catherine acababa de cumplir 69 años. Sus cultos aún atraían multitudes, pero ella estaba comenzando a sentir el peso de la edad, y fue exactamente en ese periodo que ella hizo un descubrimiento que la dejó sin dormir por semanas. Durante una sesión de oración privada en su casa, algo extraordinario sucedió. Estaba vestida con su atuendo habitual de oración, un vestido blanco simple, cuando tuvo una visión que cambiaría para siempre su comprensión sobre los colores y su poder espiritual. En la visión, se vio en un jardín celestial.
Pero no era un jardín común. Cada flor, cada hoja, cada piedra tenía un color específico que emanaba su propia frecuencia espiritual. Era como si cada color fuera una nota musical en una sinfonía divina perfecta. Y entonces vio algo que la dejó aterrorizada. En una parte del jardín había flores rojas, pero esas flores no cantaban en la armonía celestial. Creaban disonancia, interferencias, como si fueran notas falsas en una música perfecta. Pero lo más impactante no eran las flores rojas en sí, era lo que ellas atraían: sombras, entidades sin forma definida que se alimentaban de la disonancia creada por el color rojo, que se fortalecían con la interferencia que causaba en la armonía celestial. Catherine despertó de la visión temblando, no de miedo, sino de comprensión. Ella finalmente entendía por qué Dios la había guiado para evitar el rojo durante sus cultos. No era solo una cuestión de interferencia energética, era una cuestión de protección espiritual. El rojo, en contextos espirituales específicos, funcionaba como un faro para entidades que no deberían estar presentes durante la ministración divina. Era como encender una luz específica que atraía insectos espirituales indeseados. Y entonces comprendió algo aún más profundo. Cada color tiene no solo una frecuencia visual, sino una frecuencia espiritual. Y ciertas combinaciones de colores, en contextos específicos, pueden abrir portales entre dimensiones que deberían permanecer cerrados. ¿Alguna vez ha entrado en un ambiente e inmediatamente se ha sentido incómodo sin saber por qué? ¿Alguna vez notaste cómo ciertas combinaciones de colores en determinados lugares te causan inquietud, mientras que otras te traen paz instantánea? Kathryn Kuhlman comenzó a comprender que no era coincidencia. En los meses posteriores a aquella visión, intensificó sus estudios sobre la influencia de los colores en la espiritualidad. Descubrió textos antiguos que hablaban sobre el lenguaje cromático de lo divino. Encontró referencias en culturas completamente diferentes, que llegaban a las mismas conclusiones sobre ciertos colores y sus efectos espirituales. E hizo un descubrimiento que la dejó sin aliento: la luz dorada que siempre aparecía a su alrededor durante las oraciones. No era solo una manifestación de la presencia divina, era una protección, un escudo espiritual que impedía que otras frecuencias, especialmente la roja, interfirieran en su trabajo. Dios no solo la estaba usando como un canal, lo estaba protegiendo a través de la luz dorada, creando una especie de campo de fuerza espiritual que mantenía las interferencias alejadas. Pero en 1978, algo sucedió que pondría a prueba esa protección de una manera que nunca imaginó. Durante un culto en Detroit, un hombre llegó vestido completamente de rojo. No solo la camisa o la corbata, todo: camisa roja, pantalón rojo, zapatos rojos, hasta un sombrero rojo. Las personas a su alrededor comenzaron a sentirse incómodas, pero no sabían por qué. Había una agitación sutil en el aire, una inquietud que parecía crecer a medida que el culto se acercaba. Cuando Kathryn subió al escenario, sintió inmediatamente la interferencia. La luz dorada a su alrededor comenzó a parpadear como una bombilla con problemas eléctricos, y por primera vez en décadas, sintió una resistencia real para conectarse con la presencia divina. Intentó continuar con el culto normalmente, pero las cosas comenzaron a salir mal. Una mujer que debía recibir sanación para la artritis terminó con más dolor que antes. Un hombre que buscaba liberación de la depresión salió más angustiado. Las oraciones parecían ecoar en el vacío, sin la potencia habitual. Fue entonces que Kathryn hizo algo que nunca había hecho públicamente. Detuvo el culto, pidió que se disminuyeran las luces y explicó a toda la congregación lo que estaba sucediendo. Había una interferencia espiritual en el ambiente, una frecuencia que estaba bloqueando la manifestación plena de la presencia divina. Y ella sabía exactamente cuál era la fuente. Sin señalar directamente al hombre de rojo, explicó cómo ciertos colores pueden afectar los ambientes espirituales, cómo pueden crear barreras
o abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Y entonces hizo una petición. Pidió que cualquier persona que estuviera usando rojo considerara cubrirse o cambiarse de ropa, si era posible. No por superstición, sino por respeto al trabajo espiritual que se estaba realizando. El hombre de rojo inicialmente se resistió. Dijo que eso era absurdo, que los colores no tenían poder espiritual, que Dios no se preocupaba por algo tan superficial. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Una niña en la congregación, que hasta entonces había estado callada, comenzó a llorar. No un llanto normal, un llanto de terror, como si estuviera viendo algo aterrador que los adultos no podían percibir. La madre de la niña intentó calmarla, pero fue inútil. El llanto se intensificó, y entonces la niña apuntó directamente al hombre de rojo y gritó una palabra que heló la sangre de todos los presentes. ¡Sombra! El hombre de rojo miró alrededor y vio todos los ojos fijos en él. Vio el desconcierto en los rostros de las personas, sintió el peso de la situación y finalmente decidió irse. En el momento en que cruzó la puerta del auditorio, algo increíble sucedió. La luz dorada alrededor de Catherine no solo volvió a la normalidad, se intensificó como nunca antes. La niña dejó de llorar instantáneamente y comenzó a sonreír. El ambiente entero cambió, como si una tormenta espiritual hubiera pasado y ahora el sol pudiera brillar de nuevo. Catherine reinició el culto y aquella noche se convirtió en una de las más poderosas de toda su carrera ministerial. Decenas de sanaciones ocurrieron. Personas reportaron visiones. La presencia divina fue tan intensa que muchos dijeron sentir físicamente el amor de Dios envolviéndolos. Todo porque una interferencia cromática fue removida del ambiente. Pero la historia no termina ahí. 3 días después, el hombre de rojo regresó, pero esta vez estaba vestido de blanco y traía consigo una confesión que dejaría a todos sin palabras. Dijo que, en los últimos años, había desarrollado una obsesión extraña por el color rojo. No podía usar otros colores. Sentía una compulsión inexplicable por vestirse solo de rojo. Y más perturbador aún, dijo que había comenzado a tener sueños extraños. Sueños donde entidades sombrías lo visitaban y lo alentaban a ir a iglesias vestido de rojo. Decían que eso lo haría más poderoso espiritualmente. Nunca había conectado esas experiencias hasta presenciar lo que sucedió en el culto de Catherine. Esa noche, cuando salió del auditorio, los sueños se detuvieron. La compulsión por el rojo desapareció y por primera vez en años sintió paz en su mente. Catherine oró por él y cuando terminó la oración, algo extraordinario sucedió una vez más. La luz dorada que la rodeaba se expandió y envolvió también al hombre, como si estuviera sellando una protección espiritual a su alrededor. Nunca más tuvo esos sueños. Nunca más sintió compulsión por usar rojo en contextos espirituales y se convirtió en uno de los más fervientes defensores de las enseñanzas de Catherine sobre la influencia de los colores en la vida espiritual. Ahora podrías estar preguntándote, ¿esto significa que el rojo es un mal color? No, no exactamente. El rojo tiene su lugar y su función en el plan divino. Es el color de la pasión, del amor humano, de la fuerza vital. Es bello y necesario en sus contextos apropiados, pero en contextos espirituales específicos, especialmente durante la ministración y la oración, puede funcionar como una interferencia, como una frecuencia que compite con las frecuencias divinas que están intentando manifestarse. Es como intentar meditar al lado de una música alta. La música no es mala en sí misma, pero en el contexto de la meditación se convierte en una distracción que impide la conexión profunda. Catherine comprendió esto y por eso hizo la elección consciente de crear ambientes espiritualmente optimizados para la manifestación divina. Pero hay aún una dimensión más profunda en esta revelación, una dimensión que ella descubrió solo en los últimos meses de su vida.
En 1976, pocos meses antes de su partida, Catherine tuvo su última gran visión espiritual. En esta visión, vio la verdad completa sobre los colores y su influencia en el reino espiritual. Vio que cada color es, literalmente, una palabra en el vocabulario divino, una forma de comunicación entre el cielo y la tierra. El blanco representa pureza, una conexión directa con lo divino. El dorado, protección, la manifestación de la gloria celestial. El azul, paz, sanación espiritual. El verde, crecimiento, renovación. Y el rojo representa una elección. La elección entre la voluntad humana y la voluntad divina, entre el orgullo y la rendición, entre el poder personal y el poder que viene de lo alto. En contextos seculares, esta elección es natural, necesaria. Necesitamos el fuego de la pasión humana, la determinación personal, la fuerza de voluntad individual. Pero en contextos de ministración espiritual, cuando el objetivo es ser un canal puro para la manifestación divina, esta energía de elección puede crear conflicto, puede dividir el foco entre lo que yo quiero que suceda y lo que Dios quiere que suceda. Y Kathryn Kuhlman percibió que su misión era ser un canal completamente rendido a la voluntad divina. Por eso, ella conscientemente evitaba todo lo que pudiera reintroducir la energía de la elección personal en sus cultos. No era superstición, era sabiduría espiritual profunda. ¿Han notado cómo algunas personas oran de una manera que sientes que sus oraciones realmente llegan al cielo? Mientras que otras personas, aunque sean sinceras, parece que sus oraciones se quedan atascadas en el techo. La diferencia muchas veces está en el nivel de rendición, en la capacidad de convertirse en un canal puro, sin interferencia del orgullo o de la voluntad personal. Y Kathryn Kuhlman descubrió que hasta elementos aparentemente insignificantes, como el color de una prenda, pueden influenciar este nivel de rendición y pureza espiritual. En sus últimos cultos, comenzó a usar exclusivamente blanco y dorado, y los resultados fueron extraordinarios. La presencia divina se manifestaba con una intensidad y pureza que impresionaba hasta a quienes la habían acompañado durante décadas. Era como si hubiera encontrado la frecuencia exacta para sintonizar perfectamente con el reino de los cielos. Y cuando ella partió, en 1976, muchos dijeron que vieron una luz dorada elevándose del lugar donde había fallecido. Una luz que parecía cargar consigo no solo su espíritu, sino toda la sabiduría que había acumulado sobre cómo armonizar el mundo físico con el espiritual. Hoy, décadas después, muchos líderes espirituales alrededor del mundo aplican discretamente los principios que Kathryn Kuhlman descubrió sobre los colores y su influencia en la espiritualidad, no por superstición, sino porque comprendieron que Dios opera a través de todos los aspectos de la creación, incluyendo la luz y sus frecuencias coloridas. Y tal vez la verdadera lección de la historia de Kathryn Kuhlman no sea específicamente sobre evitar el rojo, tal vez sea sobre prestar atención a los detalles sutiles que Dios usa para guiarnos y protegernos, sobre estar sensibles a las influencias que pueden alejarnos de la conexión pura con lo divino, sobre tener la humildad de reconocer que hasta nuestra elección de colores puede reflejar el estado de nuestra alma. ¿Cuántas veces eligen automáticamente ciertos colores sin detenerse a pensar en lo que pueden estar comunicando sobre su estado interior? ¿Cuántas veces entran en ambientes y sienten inquietud o paz sin conectar eso con las frecuencias visuales a su alrededor? Kathryn Kuhlman nos enseñó que la espiritualidad verdadera no sucede solo en grandes gestos y oraciones elocuentes. Se manifiesta también en los detalles más sutiles, en la sensibilidad a las frecuencias que nos rodean, en la elección consciente de crear ambientes que favorezcan la conexión con lo sagrado. Y si ella estaba en lo cierto sobre el poder espiritual de los colores, imaginen cuántas otras influencias sutiles existen en nuestra vida que pueden estar afectando nuestra conexión con lo divino sin que nos demos cuenta. Tal vez el verdadero color que Kathryn Kuhlman
nos enseñó a evitar no sea el rojo físico, tal vez sea el rojo simbólico, el color del orgullo que insiste en competir con Dios por la dirección de nuestra vida, el color de la voluntad propia que resiste a la rendición completa, el color del orgullo espiritual que nos hace pensar que sabemos mejor que el Creador. Y tal vez, cuando consigamos remover esa interferencia cromática de nuestra alma, también podamos convertirnos en canales puros para la manifestación de la luz dorada divina en nuestra propia vida. Después de todo, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un Kathryn Kuhlman en nuestra esfera de influencia. Cada uno de nosotros puede aprender a sintonizar con las frecuencias celestiales y permitir que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestra existencia. La pregunta no es si los colores tienen poder espiritual. La pregunta es, ¿están dispuestos a prestar atención a las frecuencias sutiles que pueden estar influenciando su conexión con lo sagrado? Kathryn Kuhlman prestó atención y cambió la vida de millones de personas a través de esa sensibilidad espiritual. ¿Y ustedes? ¿Qué color está dominando la frecuencia de su alma hoy?